expresión. Primeramente podemos decir que la comunicación escrita tiene una mayor elaboración. Tiene una mayor elaboración. Y como tiene una mayor elaboración, nos permite a nosotros corregir ciertos elementos de esta expresión. Es cosa de recordar ciertas acciones que tienen que ver con la expresión escrita. Cuando enviamos una carta, un mail, escribimos un mensaje, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de corregir antes de enviarlo y de terminar dicho escrito. En cambio, la comunicación oral tiene que ver con, tiene una mayor relación con lo espontáneo. Por lo mismo, más que corregir, podemos rectificar aquello que nosotros expresamos de esa manera. Ahí hay una de las grandes diferencias entre lo escrito, entre la comunicación escrita y la comunicación oral. Por otra parte, el hecho de expresarnos de manera escrita nos permite a nosotros tener una evidencia de lo que acabamos de expresar. Por lo tanto, podemos decir que la comunicación escrita es duradera. Y por otra parte, la comunicación oral tiene que ver con aquello que como efímero, esto es algo pasajero. Se retiene solo cuando se emite el mensaje. No quedan evidencias, no queda una evidencia física de lo que se acaba de expresar. ¿Qué otra diferencia encontramos? La comunicación escrita, uno no puede ver la reacción de quien recibe el mensaje. Por lo tanto, no existe una interacción directa. Se desconoce la reacción de la persona que recibe, en este caso del receptor, del lector, ¿cierto? Desconocemos cuál es su reacción. Por otra parte, la comunicación oral nos exige interactuar. Nos exige interactuar cuando nos estamos expresando de manera oral, por lo tanto el discurso se puede modificar a medida que avance el proceso comunicativo. Y también a ello le podemos agregar que en la comunicación oral se utilizan códigos no verbales, tales como la gestualidad, la expresión facial, el tono de voz, etc. Entonces podemos decir que en la comunicación oral utilizamos códigos que tienen que ver con lo no verbal. ¿Alguna duda, pregunta? ¿El lenguaje de señas, profe? ¿Perdón? ¿El lenguaje de señas? No. El lenguaje de señas. A ver, primero que todo, ¿qué es lo que es el lenguaje de señas? Creo que en alguna clase vimos, hablamos del lenguaje de señas, ¿no? ¿Alguien alguna vez hizo una pregunta sobre el lenguaje de señas? Creo que en algún momento de alguna clase hablamos sobre el código que se utilizaba en el lenguaje de señas, ¿o no? ¿Qué pasa con el lenguaje de señas? ¿Alguna idea? Primera vez, recuerdo que en alguna clase hablamos de que era un código que utilizábamos para comunicarnos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Lo conversamos en algún momento? Sí, sí, me acuerdo, Ya, el lenguaje de señas es una manera de comunicarnos, ¿cierto? Un código en común que se utiliza, y en aquel código estamos utilizando ¿qué cosas? ¿Qué cosas estamos utilizando? ¿La expresión oral o la expresión escrita? La expresión oral. Por lo tanto, podemos encontrar todas las características, o ciertas características que acabamos de ver aquí en este cuadro. Recordar también que
el lenguaje de señas tiene que ver con un código determinado, el código en común que se utiliza para poder comunicarnos. Algunos consejos prácticos para transformar un escrito en un texto oral. Consejos que uno puede tener presente al momento de utilizar ambas expresiones. Y el trabajo que vamos a hacer posterior, en la segunda parte de la clase, tiene que ver con esto, con la transformación de un texto escrito digamos, poder expresarlo de manera oral. Algunos consejos prácticos, ¿cierto? Para poder entender mejor poder expresarlo mejor, se pueden realizar ciertas acciones, como por ejemplo hacer un resumen de lo leído y que posteriormente yo lo voy a utilizar como base para la escritura. Se pueden utilizar organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Seleccionar las ideas que son relevantes para emitir un para emitir un discurso, exponer utilizando ejemplos, de esa manera el mensaje queda más claro. Organizar las ideas bajo la clásica estructura que conocemos y que nos enseñan en el colegio de el inicio o la introducción, el desarrollo y la conclusión, y esto es algo que hay que tener en cuenta cuando uno, por ejemplo, realiza un escrito, por ejemplo, un paper, un ensayo, ¿cierto? Y que después uno eso mismo lo traspasa o lo comunica de manera oral. Determinar los conectores que se utilizarán, y de esa manera uno va organizando la información de lo que quiere, del discurso que quiere emitir. En cuanto a la expresión oral es una capacidad, primero que todo, en la cual se pueden expresar ideas. Para expresar estas ideas utilizamos ciertas técnicas que nos permiten entregar con mayor claridad un mensaje, es decir, nos permite comunicarnos de manera verbal en el sentido de entregar un mensaje, un discurso con coherencia y cohesión. Y además, a través de la expresión oral, podemos expresar emociones y sentimientos. ¿Por qué debemos mejorar o expresarnos de la mejor manera posible en términos de oralidad? Primeramente, una persona que se expresa de esta forma y que utiliza a diario esta expresión, ya sea en el ámbito laboral, por ejemplo, que es muy importante, primeramente debemos tener el propósito de mejorar, entre otras cosas, por ejemplo, para evitar malos entendidos. ¿Por qué? Porque una persona que habla bien inspira confianza. Una persona que habla bien tiene mayores posibilidades de lograr metas profesionales. Es cosa de pensar en la realidad, por ejemplo, que vivimos cada uno en el ámbito laboral. En cuanto a la expresión oral, como les decía anteriormente, utilizamos ciertas técnicas para expresarnos de manera, o para comunicarnos de manera verbal, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la coherencia del discurso que emitimos. Todo esto tiene como objetivo poder entregar un mensaje con claridad y que sea entendido por la persona que recibe nuestro mensaje. Debemos ser asertivos, honestos, respetuosos, creíbles, empáticos y directos. Voy a subrayar esa palabra, empático. Es una capacidad que cuesta mucho trabajarla, ¿cierto? Pero al momento de comunicarnos y de
expresarnos de manera oral, es importante manejar este tema, el de la empatía. Vamos a esta parte, situaciones de intercambio oral. El intercambio oral se da en diferentes situaciones y tiene que ver con, o se da en diferentes situaciones y a raíz de ello se puede dar con mayor o menor formalidad. Por ejemplo, ámbitos cotidianos, ámbitos académicos o ámbitos laborales. Pregunta. ¿Es lo mismo diálogo y conversación? ¿Es lo mismo diálogo y conversación? ¿Qué cree usted, Joana? ¿Cómo? Son sinónimos. ¿Perdón? Son sinónimos. Son sinónimos. O sea, sería lo mismo. Dani cree que es lo mismo diálogo y conversación. Sí. Ya. Joana, ¿es lo mismo el diálogo y la conversación? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Daniela, ¿es lo mismo diálogo y conversación? Sí. Sí, porque si está en una conversación, un diálogo. Janet, ¿es lo mismo diálogo y conversación? Sí, es lo mismo. ¿Hay alguien que crea que no es lo mismo? Yo creo que Francisco. Yo creo que un diálogo está más orientado hacia una cosa formal, un tema formal. Y una conversación puede ser cotidiana. Y también Espontáneo. puede tomar una manera informal, como lo vimos anteriormente, que puede ser informal, o entre dos personas que no necesariamente tengan la misma experiencia respecto a un tema, pero Ya. el diálogo tiene que ser dedicado a un tema. Ya, efectivamente, primero que todo, debemos entender que el diálogo y conversación no es lo mismo. O sea, generalmente se tiende a confundir y se tiende a pensar que ambos conceptos son sinónimos, cosa que no es así. Un diálogo no es lo mismo que una conversación. Existen ciertas diferencias. Francisco nombraba algunas, pero sí debemos tener en consideración que un diálogo y una conversación no son conceptos sinónimos. ¿Por qué no? La conversación es aquello que se da de manera espontánea, natural, y que se da generalmente, o es lo que conocemos como aquello que hacemos a diario cuando nos encontramos con un amigo, con un compañero, o otra persona con la cual tenemos alguna relación. La conversación es la forma de comunicación oral más frecuente. Es la manera de comunicarnos de manera más frecuente y que se da entre las personas. Como les decía anteriormente, se da de manera espontánea. Por lo mismo, como se da de manera espontánea, generalmente se da de tipo o de manera coloquial. No existe un tema previamente acordado y puede ir variando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando esta conversación. Ejemplo, usted llega a la universidad, se encuentra con una compañera, se saludan, estudiante para la prueba de anatomía, sí estudié, oye, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a ir a bailar no sé dónde y mañana nos juntamos a estudiar. O sea, se da de manera natural, espontánea y puede ir variando el tema de interacción que se da. A diferencia del diálogo, que tiene cierta estructura, o tiene una interacción que es un poco más cerrada en el sentido estructural. ¿Por qué? Porque en el diálogo el diálogo se da a raíz de un tema previamente abordado. En el diálogo se utiliza una mayor formalidad
y a raíz de eso existen ciertas normativas para interactuar. Ejemplo, Entrevista de trabajo. Entrevista de trabajo. ejemplo, una entrevista de trabajo. El año pasado el diálogo estuvo, un tipo de diálogo estuvo muy en boga, sobre todo por allá como por agosto, septiembre y octubre, como agosto y septiembre, y que tenía que ver con los candidatos y las candidatas presidenciales, ¿cierto? Por ejemplo, el debate. El debate es un ejemplo de un diálogo, ¿cierto? Que tiene una estructura y además existen temas previamente acordados con los cuales, o a través de los cuales se va a interactuar. En este ejercicio, ¿cierto? Existía una formalidad y además una normativa para poder interactuar, ¿cierto? Tantos minutos puede hablar tal candidato, tantos minutos tal candidato, luego la palabra la da tal persona, etc. Existen normativas. A diferencia, como veía anteriormente, de la conversación, que tiene que ver con algo más espontáneo, y generalmente se utiliza el lenguaje coloquial, no existe un tema previamente acordado y el uso de la palabra se alterna o es alternado y libre. ¿Y un foro? ¿Y un foro? Un foro, a ver, ¿qué es lo que primero tenemos que partir? ¿Qué es un foro? Es una situación donde interactúan dos o más personas, ¿cierto? En la cual cada persona tiene un cierto espacio para entregar su punto de vista y entregar un mensaje hacia los demás integrantes del foro, en el cual hablan sobre una temática determinada previamente. Por lo tanto, sería un ejercicio de ¿qué tipo? Diálogo, ¿cierto? Otras situaciones en donde se produce el intercambio oral. Perdón, antes de pasar, ¿se entiende cuál es la diferencia, cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Veamos otras formas de intercambio oral. Bueno, existe el coloquio, la dramatización, la comunicación grupal, la narración oral, la discusión, el debate, la exposición oral y la entrevista personal. Todas estas son situaciones de intercambio oral en las cuales uno puede determinar, ¿cierto?, que se producen diálogos en la interacción que... ¿Cuál es el coloquio? El coloquio. Buena pregunta. ¿Alguien sabe lo que es un coloquio? Una conversación como cercana. ¿Perdón? Como una conversación cercana, así a dos personas. Es una conversación que se da entre dos o más personas sin una temática, se da con una temática, digamos, general, pero sin temática específica. O sea que se pueden, a raíz de lo que se comienza a hablar, de un tema general, se pueden intervenir en ciertas situaciones espontáneas. Coloquial. Exactamente. Bueno, ahí tenemos los ejemplos, ¿cierto? La narración oral, la discusión. Esto se lo voy a mandar para que lo tengan, porque quiero pasar a la otra parte en realidad. Ya, esto después se lo mando a la Daniela para que ustedes lo tengan y lo puedan ver, ¿cierto? Más o menos de qué se trata acá, digamos, el ejercicio de expresión oral. ¿Cierto? La entrevista personal, etc. Estoy igual teniendo un poquito más rápido porque como decía, quiero pasar a la segunda parte y poder trabajar en lo que tiene que ver con el ejercicio práctico. Algunos consejos: identificar la situación comunicativa, determinar, ¿cierto?, si es una situación formal o informal, respetar los turnos de habla, ser claro, ser pertinente, ser cordial, ser cortés,
respetar las reglas cuando hay normativas que rigen o norman el intercambio comunicativo, informarse y prepararse en la medida en que uno participa de estos diálogos, buscar diversas fuentes, cuidar el lenguaje no verbal, ¿cierto? El lenguaje no verbal, recuerden que es algo que apoya o contradice lo que uno expresa de manera oral. Por lo tanto, uno debe cuidar siempre el lenguaje no verbal y cuidar también el paralenguaje que tiene relación con la tonalidad de la voz y en el cómo, desde la voz, cómo uno envía un mensaje. Ya, eso hasta el día de hoy es lo que tiene que ver con lo teórico, solo hasta ahí. Para cerrar esta parte, les pido que por favor respondan esa pregunta y luego vamos a pasar inmediatamente a la otra parte. Si pasamos, no sé si le incomoda si pasamos de largo, o sea, no tomamos el periodo, salimos de largo y después terminamos antes de la hora, no sé si le acomoda, si están de acuerdo. ¿Sí? Ya, terminamos antes y cerramos. Le voy a preguntar a ustedes. Pero después que van a tener como media hora más para la que entera. Bien, Miguel. El que está, ¿no? El que está. Miguel, de lo que vimos hoy día, ¿aprendió algo? ¿No aprendió nada? ¿No conocía? Algo, poco de lo que es la diferencia entre la expresión oral y escrita, que no era lo mismo comunicación y diálogo, cosa que La conversación. conversación y diálogo, cosa que uno pensaba que podía ser igual. Era un sinónimo. Claro. Era un sinónimo. Pero ahora conociendo el porqué, el detalle de cada uno se da cuenta un poco la diferencia que... Ya, existe una diferencia y hay, en realidad, la diferencia es bastante importante que existe, ¿cierto? Gracias, Miguel. Francisco. Yo aprendí la definición de coloquio. Coloquio. En todo caso, cualquier duda, ahí va el favor con la definición exacta. ¿Ya? ¿Había escuchado antes esa? ¿Coloquios? Sí, o sea, ese... O sea, lo asimilé que venía a la coloquial, pero que hubiera una definición así no tenía el concepto. Ya, gracias, Francisco. Cris. La diferencia entre la comunicación oral y escrita y el diálogo ¿Usted pensaba que era lo mismo? Sí. Sí. Ahora se da cuenta de que existe una diferencia. Sabía que había una diferencia, pero yo no asimilaba igual. Ya. Bueno, generalmente se utilizan, ese término, o ambos términos se utilizan como sinónimos. Esto lo escuchamos en diferentes partes, desde los medios de comunicación hasta incluso en ciertos libros, tienden a creer que es lo mismo. Bien, para terminar, ya. Para pasar a la siguiente parte, les voy a pedir que
trabajen en parejas. Que se junten con su compañera, ojalá que esté al lado para no comérsela. Ahí, ¿Puede ser en Miguel también? no sé, ahí trabajen. ¿De qué se trata esto? Y esta parte nos va a llevar un poco más de tiempo, por eso voy un poco más rápido en la primera parte. Vuelvo a repetir, si pasamos de largo y si terminamos antes, o sea, si cuando terminamos la actividad cerramos la clase. Tiene que ver con una situación oral estructurada. Actividad, práctica en pareja. Aquí vamos a trabajar lo que tiene que ver con los escritos. Yo les decía al principio, vamos a trabajar hoy día la parte escrita y la parte oral. Primeramente dice, escriba un cuento breve, no más de 2 páginas, de 2 hojas de cuaderno, no más de esas 2 páginas. Por eso le estoy pidiendo 2, como máximo 2. Es como que es mucho. Media No, plana. perdón, a lo mejor yo no menciono. Ya, no más de 2. No más que esto. Una plana. No más de 2 planos. Uno. Ya, quizás me Media expresé plana. mal ahí. No, Ay, no. bien. Es que es difícil, si tan fácil es llegar y escribir algo. ¿Cómo? Ya, luego de escribir dice, relate el cuento a sus compañeros y compañeras. El contexto de la clase la vamos a transformar, ¿cierto? Van a dejar de ser los estudiantes adultos, maduros, que son ustedes, maduras, ¿cierto? Y lo vamos a cambiar el contexto. Recuerden lo que hemos visto, adaptarse al contexto, y que uno emita un mensaje. Imaginar que las personas que están recibiendo esta narración que usted va a hacer junto a su compañero o compañera son niños o niñas. ¿Ya? Niñitos, niñitas. Tenga en consideración la forma de relatar, tono de voz, apoyo corporal, utilice el espacio, intente mirar al público, ¿cierto? Porque van a estar leyendo el cuento, dice intente mirar al público, etc. Ambos integrantes del grupo deben narrar el cuento. Sea creativo y pierda temor al ridículo. No soy creativa. Aquí vamos a trabajar lo que tiene que ver con lo escrito, primeramente, la primera parte de la clase, con la expresión escrita, y luego el poder expresarnos de manera oral al resto de compañeros y compañeras en un contexto determinado. ¿Usted va a trabajar con la Daniela? ¿Cómo? ¿Sí? Bien, le voy a pedir que, entendiendo que el día viene y es tarde, ¿cierto? Y que a lo mejor muchos vienen del trabajo y están cansados, hacer un pequeño esfuerzo sobre este ejercicio para poder llevar a la práctica lo que hemos visto hoy día. La idea es que podamos ser capaces de escribir y después de relatar. ¿Ya? Profe, aquí mi amigo no puede trabajar solo, va a trabajar con nosotros. Porque quedó solito. Oh. No quiere trabajar, él no es niño con autismo. Pero tiene que ser un cuento más. De 3 planas. ¿Ya?